Bueno, buenos días a todos. Mil gracias por participar en este webinar que ha organizado Acaref y mil gracias por esta participación, sobre todo teniendo en cuenta que es un sábado santo. Mil gracias por este gran número de participantes que tenemos. Ya estamos en 180. Para nosotros, para Acaref, es muy importante contar con toda la participación tanto de miembros de Acaref como oftalmólogos no miembros. Bienvenidos y cordialmente invitados. Contamos con la participación de expertos en los temas tanto de telesalud, también como en la parte legal, y con la doctora Rodríguez, que va a estar analizando también toda la parte después de la conferencia. Esta es una tecnología que ha llegado, que ya está desde hace un tiempo, pero nosotros generalmente la mayoría de oftalmólogos no la estamos usando, pero estamos en este momento de crisis, de una pandemia a nivel mundial, en la cual cada vez vamos a necesitar más usar este tipo de tecnología, y por eso es que queremos tener esta parte. El tema de la conferencia es telesalud para oftalmólogos en épocas de aislamiento, desde el marco legal hasta los aspectos técnicos. Eh, Quiero presentarles como primer expositor al doctor Jorge Augusto Gómez Silva, que es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista de oftalmología de la Foscal, especialista en retina y vitro en la de la Fundación Santa Fe de Bogotá, profesor clínico de la Universidad de los Andes, cofundador de Soluciones Oftalmológicas Digitales, y además es miembro de la Junta Directiva de ACOREF como secretario. Jorge, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Inicialmente, como les decía Alberto, agradecerles por la participación que están teniendo ustedes en el webinar el día de hoy. Vamos a tratar un tema de gran importancia. Hemos tenido realmente de parte de muchos de los miembros y no solamente de la asociación, sino en general de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, múltiples dudas respecto a esta práctica de telesalud y realmente lo que vamos a intentar hacer es responder algunas de las dudas correspondientes a este tema. Le agradezco especialmente a los participantes que en este momento están con nosotros. Veo que van para este momento, ya tenemos un número de 228 participantes. Le agradezco especialmente a los miembros de la Asociación Colombiana de Retina y Vitro y de las otras asociaciones y sociedades científicas, al grupo de Soluciones Oftálmicas Digitales, al grupo de conferencistas y moderadores que nos están acompañando el día de hoy. Antes de hacer una reseña de las personas que nos están acompañando el día de hoy, me parece importante hacer algunos puntos, tener algunos puntos, indicaciones para el desarrollo del webinar. Lo primero es que en algunos momentos se van a dar cuenta que vamos a tener los micrófonos desactivados, en algunos otros momentos en que va a haber participación de las personas que se encuentran en este momento presente van a estar activos. Les agradezco que por favor tratemos de mantener los micrófonos en silencio durante la mayor parte de las presentaciones. Al final de la conferencia tenemos un espacio reservado para contestar las preguntas, para resolver las dudas por parte de los panelistas. Lo que sí me gustaría recomendarles es que utilicemos el chat que van a encontrar ustedes en la pantalla para enviarnos en el transcurso de la conferencia las dudas o preguntas que vayan teniendo. Yo sé que es difícil, a veces tenemos múltiples dudas, pero tratemos de estar pendientes también de lo que se va preguntando en el chat. Hemos visto en estas últimas semanas que las preguntas se van repitiendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, tratar de estar pendiente de las preguntas y vamos a hacer lo posible por solucionar al máximo las dudas y preguntas al final. Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Como les contaba el doctor León, vamos a hablar de telesalud y realmente lo estamos enfocando en telesalud para oftalmólogos y en este contexto de la época del aislamiento que estamos presentando. Vamos a intentar tratar aspectos desde el punto de vista legal y los aspectos técnicos a lo largo de la conferencia. Nos acompaña un grupo importante de personas con experiencia en este tema. Quiero presentarles hoy al doctor Juan Pablo Aparicio. El doctor Aparicio es médico oftalmólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, médico y oftalmólogo de la Javeriana, especialista en segmento anterior de la Foscal. Actualmente se desempeña como especialista en segmento anterior en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor clínico de la Universidad de los Andes y cofundador de Soluciones Oftálmicas Digitales. También está con nosotros la doctora Nandi Rodríguez. Es médica oftalmóloga de la Universidad del Rosario, máster en telemedicina de la Universidad Oberta de Cataluña,
participante en la mesa técnica, ha sido participante en mesa técnica de expertos en telesalud del Ministerio de Salud y adicionalmente profesora para la implementación del servicio de telemedicina en el Hospital de San José y de teletrabajo en la Clínica de Ojos. Desde el punto de vista legal nos acompaña el doctor Néstor Eduardo Gómez Chacón. El doctor Gómez es abogado de la Universidad Externa de Colombia, es magíster en responsabilidad civil, contractual y extracontractual del Estado, especialista en economía de la Universidad Javeriana. Adicionalmente es asesor en responsabilidad médica, trabaja con el grupo de FEPASDE y ESCARE, tiene una amplia experiencia en este tema. Es gerente de CORE Abogado. El doctor Alberto León, quien inicialmente les habló, es muy conocido por ustedes, médico oftalmólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en retina y vitrio de la Clínica Universitaria de Essen en Alemania, miembro de la Sociedad de Cirugía Ocular de Bogotá y actualmente es nuestro presidente en la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio. Muchas gracias a los ponentes que nos van a acompañar. Bueno, inicialmente vamos a tratar un poco de explicar cuáles son los objetivos que tiene esta presentación. En el transcurso de la conferencia vamos a intentar tratar algunos temas que sabemos que para algunas personas que tienen una amplia experiencia en telemedicina pueden ser temas básicos. La gran mayoría no hemos tenido un contacto real con telemedicina y algunos otros estamos en ese camino de tratar de implementar esta práctica de telesalud en sus diferentes modalidades en nuestra profesión y pues como hemos visto, muchos nos hemos visto ahogados a tener que utilizar este tipo de ayudas cuando no lo hacíamos antes debido a la situación que tenemos en este momento y a esta coyuntura. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esta presentación? Inicialmente es identificar los aspectos básicos requeridos para la implementación de un programa de telesalud en nuestra práctica clínica bajo esta situación actual de aislamiento generado por la declaración de pandemia. Esperamos en el transcurso de la conferencia poder resolver las dudas correspondientes al marco legal, por una parte, que habilitan esta modalidad de prestación de servicios y lo que es más importante, tratar de explicarles en una forma práctica, en una forma sencilla para el que no tiene experiencia, los aspectos técnicos que se requieren para implementar la telesalud en este contexto. Es muy importante y realmente nos parece que debemos hacer un pequeño énfasis en el contexto de esta declaración de pandemia. Es una crisis que nos afecta a nivel mundial. Esto ha constituido un desafío no solo a nivel profesional, sino a nivel personal para muchos de nosotros. Sabemos que realmente fue algo inesperado e inevitable, a pesar de que veíamos que otros países venían con todo este tipo de proceso unos meses antes, fue algo inesperado, es una de las características para definir una crisis, fue algo inevitable, a pesar de que se alcanzaron a tomar algunas medidas. Y realmente yo creo que nos hizo dar cuenta de algo muy importante, y es que somos muy vulnerables en muchos sentidos, vulnerabilidad que de pronto no nos hubiéramos imaginado antes que realmente ocurriera. Algo que es muy importante y que nos lo han manifestado muchas de las personas que trabajan con nosotros en el gremio de la salud, es que este proceso nos está generando realmente un conflicto ético. No es el tema de esta reunión hablar de la parte ética, pero sí debemos reconocer que en algún grado nos está generando un tipo de conflicto ético porque son valores contradictorios y esto lo debemos tener muy presente. Sabemos que tenemos una obligación como profesionales médicos con nuestros pacientes, pero también tenemos una obligación como padres, como esposos o como hijos de tratar de cuidar nuestra propia vida y de tratar de no generarle riesgo a las personas que están con nosotros. El solo hecho de salir a valorar un paciente en un consultorio, en una clínica, realizar una cirugía, muchas veces sin que nos suministren los elementos de protección necesaria, nos están generando un riesgo y a su vez lo generan para nuestro entorno cercano y pues esta coyuntura y este tipo de compromiso, conflicto ético, debemos tenerlo en cuenta. Y otro punto muy corto para resaltar antes de empezar a hablar específicamente de telesalud es la parte económica. Todos realmente estamos bastante preocupados en ese sentido. Una de las preocupaciones tiene que ver en que la gran mayoría de nosotros contábamos con una estabilidad laboral
económica, y vemos que a medida que van transcurriendo las semanas, a medida que se va prolongando el tiempo de suspensión, a medida que vemos que algunos colegas nos refieren que les están suspendiendo los contratos, que algunos están en este momento o los están obligando a que atiendan pacientes sin que realmente sea el objetivo en sus contratos, pues vemos que realmente desde el punto de vista económico también existe una incertidumbre que es importante tener en cuenta. ¿Cómo lo vemos nosotros? Son grandes retos. Retos que, si nos damos cuenta, van cambiando día a día. Retos que, pues, son fuertes, pero nos deben realmente es impulsar a generar cambios. Nosotros los vemos como una obligación a tratar de buscar soluciones y pues consideramos nosotros realmente que la telesalud en parte nos puede ayudar a mejorar un poco la situación actual y a contestar algunas de estas preguntas interrogantes que se nos van planteando poco a poco. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento a nivel de salud? Por una parte, tenemos un reto. Tenemos que intentar asegurar la atención oportuna de nuestros pacientes, ya sean los pacientes antiguos que veníamos viendo, pero también los pacientes nuevos que van a ir apareciendo en el transcurso de esta situación de aislamiento. El reto es que mientras prestamos esta atención, debemos tratar en lo posible de intentar minimizar la posibilidad de infección para nosotros mismos, para el personal que trabaja con nosotros y especialmente para nuestros pacientes, que muchas veces son los más vulnerables en este tipo de situación. El tiempo de aislamiento que tenemos es un tiempo incierto. Ustedes se dan cuenta que cada día nos están presentando en diferentes artículos, en diferentes publicaciones, curvas nuevas que en algunos casos son más largas, en algunos casos se aplanan y nos llevan a periodos más largos de confinamiento, pero realmente no podemos predecir la evolución de esta enfermedad en nuestro medio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Extrapolamos cifras, extrapolamos algunos datos que nos presentan de otros países que tienen sistemas de salud diferentes, que han tomado medidas de intervención política en momentos diferentes al que tomó nuestro país, que tienen recursos económicos. Eso es muy importante. No podemos compararnos con otros países que tienen este tipo de recursos y de sistemas de salud diferentes, pero especialmente lo que yo veo que es más difícil de controlar es que realmente el grado de educación que tiene nuestra sociedad, el grado de conciencia que tiene las personas que están afuera, todo lo que hemos visto en los últimos días, a pesar de toda la información que hay la gente en las calles, realmente el grado de compromiso es muy difícil de medir y por eso yo creo que cada país y dentro de los países, cada región va a tener realmente diferentes situaciones y tenemos que evaluar cada una de estas. Las curvas nos han tratado de modelar esta epidemia, buscan pues darnos referencias desde el tipo de punto estadístico. Vemos algunas como esta que estamos presentando en este momento, que pues fija el punto de mayor número de contagios, pero esta es una de muchas de las gráficas que venimos viendo en los últimos días y en las últimas semanas, pero finalmente lo que sí debemos ser conscientes es que si funciona el aplanamiento de la curva, vamos a tener no solamente un tiempo más largo para que logremos ese pico de infección y disminuir esos picos de mortalidad, pero también bastantes meses en los cuales muy lentamente, muy lentamente, vamos a estar retomando nuevamente nuestra actividad. Y por eso debemos irnos preparando, no solamente para este momento de más agudo de la crisis, sino para un periodo largo, seguramente de meses, incluso más, que vamos a tener presente cuando ya empecemos nuevamente a retomar nuestras actividades. No podemos predecir el momento en que vamos a regresar a nuestra actividad laboral normal. Debemos entender que este reinicio va a ser muy lento, va a ser progresivo, especialmente para las personas mayores, que yo creo que van a ser las que van a retomar actividades pues un poco más tarde que los demás. Debemos tener presente que cuando reiniciemos actividades, muy seguramente el flujo de nuestros pacientes va a ser menor, el flujo de los pacientes particulares en esta situación económica de recesión va a ser menor y tenemos que ir preparándonos para esta situación. Entrando ya un poco más en materia con respecto a la parte de teleoftalmología, yo creo que si nosotros les preguntamos a ustedes si alguno ha participado en programas de teleoftalmología formales, realmente
somos muy pocos los que hemos estado en este camino de la teleoftalmología. Pero en cambio, si les pregunto a la mayoría de ustedes si han participado o han tenido envío de imágenes, envío de exámenes en sus celulares a través de correo electrónico, de pacientes o de algunos otros colegas que nos solicitan, yo creo que la gran mayoría de nosotros en los últimos meses o en los últimos años ha participado directa o indirectamente de algún grado de telemedicina. Es cierto que no lo hemos hecho con toda la normatividad y la reglamentación que exige la telemedicina en el país, es más para la parte de protección de datos, para la parte de protección para nosotros, eso lo explicaremos un poco más adelante, pero creo que en algún grado todos hemos de alguna forma participado de algún tipo de telesalud, en este caso de telemedicina, y por eso vamos a empezar en este momento con uno de los grandes interrogantes que tenemos. ¿Realmente desde el punto de vista legal tenemos nosotros la posibilidad de ejercer telesalud? A continuación les va a hablar el doctor Néstor Gómez, especialista en este tema. Tiene una gran experiencia trabajando con FEPASDE y con SCARE, relacionado en temas civiles y de responsabilidad civil en nuestro medio, especialmente en la parte de salud, en la parte médica. Le cedo la palabra en este momento al doctor Gómez para que nos comente las características. ¿Ven proyectada mi pantalla ahí bien? Sí. Sí, está bien. Bueno, pues primero que todo, pues agradecer a CUREP la invitación a esta jornada de información y a lo sumo de actualización en temas transversales, digamos, que pueden servir como instrumentos para la gestión, digamos, de esta coyuntura que nos convoca a todos en esta oportunidad, vislumbrar las alternativas, considerar algunas opciones que se tienen desde el punto de vista legal y pues establecer alguna estrategia, sobre todo enfocada en la mitigación del riesgo. Yo, pues, iniciando como abogado, ¿qué les podría decir? En este momento, nosotros, pues digamos que las consultas relacionadas con el tema de telesalud, pues han sido variadas. Yo he tenido la oportunidad de cruzar, digamos, algunas opiniones con colegas eh, al respecto del alcance de la telesalud y el alcance de la telemedicina, y la verdad es que los conceptos en algunos puntos muy específicos, pues digamos, representan alguna discrepancia. Es bien sabido que los abogados no somos capaces de ponernos de acuerdo con mucha facilidad. Entonces, digamos que, ¿cuál es el objetivo de esta parte? Es presentarles un marco legal, establecer algunos alcances sobre la normatividad vigente, alguna normatividad que ha salido con relación específicamente a la atención de la crisis y a la declaratoria de emergencia sanitaria, y sobre esa base, digamos, dejar planteadas algunas opciones y, por supuesto, dejar planteados algunos interrogantes que pudieran servir o que pudieran presentarse en el futuro. La charla la hemos denominado Telesalud para oftalmólogos en épocas de aislamiento, y como les dije, pues tiene ese objetivo particular. Primero quiero entrar con un tema, digamos, genérico, pero que va a ser muy importante para que entiendan desde el punto de vista conceptual el alcance de la información que les voy a brindar, y para que ustedes, digamos, puedan interpretar de manera correcta, sobre todo las posibilidades que desde el punto de vista jurídico dispone la normatividad vigente. Hay un micrófono abierto, no sé si lo puedas cerrar. Es tener en cuenta que en la resolución 3100 de 2019, que es la que regula todo el tema de estándares de habilitación y, digamos, todo el tema de la habilitación de servicios en Colombia, pues hay varios conceptos. Están los estándares, los servicios, las modalidades y las condiciones, ¿sí? ¿Qué entiende o cuáles son los estándares que están previstos en la norma que deben cumplirse para poder habilitar un servicio en Colombia? Está el estándar de talento humano, el estándar de infraestructura, el estándar de dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, el estándar de procesos prioritarios, el estándar de historia clínica y registros y el estándar de interdependencia. Estos serían los estándares que una persona, un prestador que quisiera habilitarse en Colombia, pues según el servicio que quiera habilitar, pues debe cumplir con unos requisitos en cada uno de estos estándares. Están también unas condiciones de habilitación que son básicamente la capacidad técnico-administrativa, la suficiencia patrimonial y financiera
y la capacidad tecnológica y científica. Están asimismo unas modalidades, y esto va a ser muy importante para que entiendan, digamos, un primer concepto en la charla, es que en Colombia hay solo 3 modalidades para prestar servicios: la modalidad intramural, la modalidad extramural y la modalidad de telemedicina. Entonces, aquí importante que lleguemos a una primera conclusión muy rápida, y es que telemedicina es una modalidad para prestar servicios, y los servicios pues están regulados, o su habilitación mejor, están regulados por la resolución 3100 del 2019. ¿Cuáles servicios hay? Están agrupados por 4 grupos: consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, internación, quirúrgico y atención inmediata. Esos son los servicios, esos son los grupos que hay. Cada servicio tiene una modalidad para prestarse: intramural, extramural o telemedicina, pues obviamente según aplique, y hay unas condiciones y hay unos estándares. Importante tener en cuenta este cuadrito para que vean por qué hay una primera conclusión, y es que telemedicina es una modalidad de prestación de servicios, y por tanto esa modalidad, pues en el servicio que corresponda, pues debe estar correspondientemente habilitada para poderse prestar. ¿Qué responsabilidades establece la norma? Y esto es muy claro que lo tengamos en cuenta para todos los efectos de la presente charla. El prestador de servicios de salud que habilite un servicio es el responsable del cumplimiento y del mantenimiento de todos los estándares y criterios aplicables a ese servicio. Es decir, si vamos a habilitar un servicio en cualquiera de las 3 modalidades, el prestador, pues, digamos, asumirá la responsabilidad por el cumplimiento de todos los estándares y por todos los criterios que son aplicables al servicio que estemos habilitando. ¿Cuál es el marco normativo, ¿no? ¿Qué regula este tema de telesalud en Colombia? Lo primero, pues la ley 1419 de 2010, donde se establecen los lineamientos para telesalud. Segundo, y es, digamos, yo creo que la norma eje de consulta para todos los efectos, es la resolución 2654 de 2019, donde se establecen las disposiciones para telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país. La resolución 3100 de 2019, que regula todo el tema de habilitación de servicios de salud. La resolución 521 de 2020, que es una norma que se emite en el marco de la emergencia sanitaria y que establece el procedimiento para la atención ambulatoria de población y aislamiento preventivo obligatorio. Y por último, la resolución 385 de 2020, que es aquella mediante la cual el Ministerio declara el estado de emergencia sanitaria en Colombia. Digamos que para todos los efectos ese va a ser básicamente, pues, añadiendo obviamente algunas normas conexas y principalmente la Constitución política, pero digamos que este podría ser el marco que es de obligatoria referencia para poder responder algunas preguntas en lo que tiene que ver con telesalud. Primero, pues, aclarar un tema, digamos, apenas conceptual, es cómo está la estructura de telesalud en Colombia. La telesalud, digamos que representa una categoría, un género del cual hacen parte algunas subcategorías, ¿cierto? Así como está distribuida la norma, entonces telesalud va a ser el género, y de ese género, a ese género le pertenecen la telemedicina, que ya dijimos es una modalidad de prestación de servicios, la teleorientación y el teleapoyo, que son actividades de telesalud, y la teleeducación, digamos, básicamente por lo que está definido en la norma. ¿Qué dice o qué considera la norma que es telesalud? Dice la norma, y ahí yo pues tuve cuidado de agregar la referencia para que si alguno de ustedes lo quiere consultar, pues no se vaya a demorar consultándola. En el artículo 2 de la ley 1419 dispone que telesalud son las actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la telemedicina y la teleeducación en salud. Entonces, fíjense cómo, para aclarar los conceptos, cada vez que hablamos de telesalud, estamos hablando de una categoría general, del cual pertenecen una modalidad de prestación de servicios, telemedicina, 2 actividades de telesalud, que son teleorientación y teleapoyo, que ya vamos a ver cuál es el alcance y qué significa. Lo primero que, digamos, que me importa destacar de esto, es que en el marco de las actividades de telesalud, sea actividad de telesalud o telemedicina, debe siempre contarse con un consentimiento informado que está regulado en el artículo 7º de la resolución 2654, ¿sí? Como les digo, pues la idea es poner la referencia a la norma por si alguien tiene alguna inquietud, pues podamos hacer la consulta lo más rápido posible, y si tienen alguna duda, pues estar disponible para poderla contestar. ¿Qué dice el artículo 7º de la norma? Cuando se hagan, o el responsable de una actividad de telesalud o telemedicina debe obtener el consentimiento informado en los casos en los que aplique del paciente usuario. ¿Qué debería informarse o qué dispone la norma que debe informarse mejor
en el marco de una actividad de telesalud telemedicina. Primero, informar cómo funciona la atención mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. Segundo, cuál es su alcance. Tercero, los riesgos. Cuarto, los beneficios. Quinto, las responsabilidades. Sexto, el manejo de la privacidad. Séptimo, digamos, la garantía de confidencialidad. Octavo, el manejo de datos personales. 9, los protocolos de contacto según la categoría de telemedicina, si es que se está haciendo telemedicina. 10, condiciones para la prescripción de tecnologías en salud. 11, los procedimientos para seguir en situaciones de emergencia. 12, los procedimientos por seguir en caso de que haya fallas tecnológicas, los riesgos de violaciones de confidencialidad y los riesgos de violaciones a la confidencialidad. Entonces, fíjense que adicional al tema del consentimiento informado que siempre se ha manejado en la estructuración de una relación médico-paciente, pues la norma nos dispone que cuando vamos a hacer una actividad de telesalud o vamos a prestar servicios en la modalidad de telemedicina, pues debemos ocupar en primera instancia un consentimiento informado y señala la norma finalmente que de esta información que se brinda al paciente, que tiene que ver con este contenido, se dejará constancia en la historia clínica de la persona, quien con su firma digital, electrónica o manuscrita, según el caso, declarará que comprendió la información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. Entonces, eso, digamos, sería lo primero que debería ocuparnos. El esfuerzo es en la construcción de un consentimiento informado que sea apto para poder abordar una modalidad de prestación de servicios en telemedicina o una actividad de telesalud en teleorientación o teleapoyo. ¿Listo? ¿Qué plataformas dispone la resolución 2654 que se pueden utilizar para intermediar en la relación del médico y el paciente? En el artículo 21 se dispone que son plataformas, digamos, que se consideran aptas para poder, digamos, poder intermediar esta relación. Los aplicativos o aplicaciones web, aplicaciones informáticas, las aplicaciones móviles, las videollamadas, las redes sociales, el correo electrónico o mensajes de texto. Aquí muy importante destacar algo, y es que el prestador, quien esté, digamos, prestando el servicio en la modalidad de telemedicina o acudiendo a actividades de telesalud como teleorientación o teleapoyo, debe garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información. Entonces, a pesar de que la norma dispone en su artículo 21, digamos, una gama amplia de opciones, siempre debe considerarse la necesidad de que esas plataformas sean suficientemente seguras, entre otras cosas, porque recuerden ustedes, toda la información relativa al estado de salud de las personas son clasificadas como datos sensibles en el marco de la normatividad que regula el tema de tratamiento de datos personales. Teleeducación, pues define la norma, es la utilización de tecnologías de la información y telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia, definido en el artículo 2 de la ley 1419, que en este momento pues no nos ocupará mucho espacio. Ahora sí, puntualmente hablando de telemedicina, ¿qué dispone la ley sobre qué es telemedicina puntualmente hablando? Que ya les había y les anticipo, es algo reiterativo que voy a decir durante toda la charla, es una modalidad de prestación de servicios. La norma dispone que telemedicina es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. Entonces, fíjense cómo la norma, y va en consonancia con lo que hemos dicho, dispone que telemedicina es una modalidad de proveer servicios de salud, ¿sí? Distinto, ya lo vamos a ver, a lo que se considera en su alcance, naturaleza y definición las actividades de telesalud en teleorientación y teleapoyo. Y por tanto, una primera conclusión de esto es que si es una forma de proveer servicios, para poder acudir a telemedicina, pues debe contarse con la respectiva habilitación. ¿Listo? ¿Cómo funciona o cómo está estructurado la telemedicina en la resolución 3100? Pues hay básicamente dos formas como usted está inscrito, que puede ser como prestador de revisor o como prestador de referencia. Si el prestador revisor será aquella persona que tiene habilitado esta modalidad para prestar servicios o ser apoyado por otro prestador y debe, por supuesto, estar habilitado en la sede o en la locación donde esté prestando servicio, donde se pide el apoyo y debe cumplir, por supuesto, como les he dicho, los estándares y criterios definidos
para el servicio que está ofertando. Y el prestador de referencia, pues es aquella persona que cuenta con el talento humano y salud capacitado y con las tecnologías de información y de comunicaciones que son suficientes y necesarias para brindar a distancia el apoyo. Entonces, fíjense que en la 3100, en la modalidad de prestación de servicios denominada telemedicina, pues hay dos formas. O usted está como prestador remisor o está como prestador de referencia. ¿Listo? ¿Cuáles son las modalidades, digamos, o los tipos de telemedicina que están previstos por la norma y que en específico están regulados por la resolución 2654? Primero, la telemedicina interactiva, que está regulada en el artículo 15 de la resolución 2654 y que corresponde básicamente a una relación a distancia utilizando tecnologías mediante la herramienta. Aló, creo. Aló. Sí se escucha ¿Se correctamente. está oyendo bien? ¿Ahí me escuchan? Aquí Sí, señor, se escucha. Ah, ok. Es que me apareció silenciado ahorita el micrófono. Esta telemedicina interactiva, que como les dije está regulada por artículo 15, pues corresponde básicamente a una relación a distancia utilizando tecnologías de la información mediante una videollamada en tiempo real. Digamos que es una comunicación en tiempo real entre el profesional de la salud y el paciente de usuario, y dispone la norma que el prestador que oferte servicios en esta categoría pues debe cumplir los criterios de prestador de referencia. Esa sería, digamos, la primera modalidad de telemedicina que podríamos utilizar. De otro lado está la telemedicina no interactiva, que está regulada por artículo 16 de la resolución 2654 y corresponde básicamente a una comunicación asincrónica. Es decir, salvo alguna corrección desde el punto de vista técnico, pues corresponde a una comunicación, a una relación que se traba utilizando tecnologías de la información, pero que no es una comunicación en tiempo real, ¿cierto? Y en la misma manera, o de la misma forma, la norma dispone que el prestador que oferte servicios en esta categoría debe cumplir los criterios de prestador de referencia. ¿Listo? Está la teleexperticia, regulada en su mismo orden por el artículo 17 de la resolución 2654, y dispone la norma que es la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus componentes, utilizando tecnologías de información y comunicación, y dispone cómo, digamos, qué posibilidades hay para trabar esa relación. Dispone que esa relación puede ser entre dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al usuario y otro que atiende a distancia. Puede ser personal de salud no profesional, esto es técnico, tecnólogo o auxiliar que atiende presencialmente al usuario, y un profesional de la salud a distancia. Pueden ser profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o una asesoría solicitada por el médico tratante teniendo en cuenta las condiciones clínico-patológicas del paciente. Y finalmente dispone la norma que el prestador que ofrece servicio en esta categoría cumple con los criterios de prestador de referencia o remisor según los procedimientos que documenten el estándar de precios prioritarios. Y finalmente dispone la norma una cuarta modalidad, que es lo que tiene que ver con telemonitoreo, que está regulado por el artículo 18 de la resolución 2654, que como les dije es la norma, digamos, de referencia inmediata para poder establecer el alcance de cada una de las categorías, y define telemonitoreo como la relación entre el personal de la salud de un prestador de servicios de salud y un usuario en cualquier lugar donde se encuentre a través de una infraestructura tecnológica que recopile y transmite a distancia datos clínicos. Entonces, fíjese que esto, digamos, está pensado para recoger unos datos y sobre esa base, pues tomar alguna decisión, hacer seguimiento clínico, tomar alguna decisión con base en los datos que esa infraestructura recoge y transmite, ¿sí? Esas son básicamente, digamos, las formas que se tienen en la modalidad de prestación de servicios de telemedicina. Y les recuerdo, es telemedicina interactiva, teleexperticia y telemonitoreo. Esas serían, digamos, las modalidades que hoy existen en Colombia, pero que, insisto y repito, para poderse prestar en una modalidad, pues deben estar correspondientemente habilitadas. ¿Qué importa destacar de toda la normatividad que existe? Primero, que para poder, digamos, habilitar la modalidad de telemedicina en el estándar de talento humano, pues debe cumplirse con un criterio adicional, que es la constancia de asistencia en las acciones de formación continua en el manejo de tecnología utilizada por el prestador, los procesos y herramientas inherentes a la prestación de servicios bajo esta modalidad. Y lo segundo, que va a ser muy importante, creo que sobre eso ha habido bastantes dudas en el país,
es sobre la prescripción de medicamentos. La norma señala, ya vamos a ver que aquí tal vez alguno de mis compañeros me pueda incluso ayudar con esta aparente contradicción. La norma dispone que la prescripción de medicamentos por el profesional autorizado para ello solo podrá realizarse en las categorías de telemedicina interactiva y teleexperticia sincrónica. Es algo que, para lo cual debe tener en cuenta, pero que revisando la norma, pues yo he encontrado que hay una contradicción o real o aparente sobre el alcance de la posibilidad de prescribir medicamentos. Listo, entonces hasta ahí hemos terminado el tema de telemedicina. Ya, digamos, en este momento todo tenemos muy claro que es una modalidad de prestación de servicios y que debe estar habilitada. Ahora miremos algo que la norma denomina como actividades de salud. ¿Sí? Charla de hoy por lo que se está montando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, se lo oye. Sí. Ahora sí. Listo. Y entonces ahora entramos y descendemos a lo que la norma denomina actividades de telesalud en dos categorías que son teleorientación y teleapoyo. ¿Qué dice la norma sobre la teleorientación? Dice o dispone la norma, que es el artículo 10 de la 2654, es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de tecnologías de información y comunicaciones para proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Importante destacar aquí es que aquí ya la norma, si ustedes ven la diferencia con la definición de telemedicina, no establece que sea una forma de proveer servicios de salud, sino que es una forma de proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en algunos componentes que son la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Y señala finalmente la norma, el teleorientador en el marco de sus competencias debe informar al usuario del alcance de la orientación y entregar copia o resumen de la comunicación si el usuario lo solicita. Y de otro lado, que es otra actividad de telesalud, se establece el teleapoyo, que se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud u otro profesional de la salud a través de tecnologías de la información y comunicaciones en el marco del relacionamiento entre profesionales. Importante destacar que es responsabilidad de quien solicita el apoyo la conducta que determina para el usuario. Entonces, ya vamos mirando, terminando de entender un poco el árbol que les mostré al comienzo y vemos cómo están definidas las actividades de teleorientación y teleapoyo dentro de la norma. Y claro, como esta ya no es una forma de prestar servicios o una modalidad de prestar servicios, la norma establece que estas dos actividades de telesalud no requieren habilitación para poderse ejercer en Colombia y esa opción está prevista en el artículo 9 cuando dice las siguientes actividades se consideran parte de telesalud y no se habilitan. ¿Sí? Eso también debe quedar muy claro y hay dos modalidades, o teleorientación en salud o teleapoyo. ¿Listo? ¿Qué condiciones establece la norma? De todas maneras, a pesar de que no se habiliten, pues establece unas condiciones para poder prestar los servicios, o prestar servicios, no, discúlpenme, a ejercer alguna de las actividades de telesalud, de todas maneras deben cumplirse unas condiciones. Primero, estar autorizado por el usuario, es decir, para poder hacer teleorientación en todo caso se demanda o es necesario que haya autorización por parte del usuario y hay que informarle al usuario que la información generada puede ser parte de la historia clínica. Segundo, garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la comunicación. Tercero, garantizar la identificación del usuario. Para eso, digamos, hay una guía de buenas prácticas que determinan cómo debe identificarse un usuario por sus nombres, tipo de documento, número de documento, sexo, edad, incluso habría que contemplar la necesidad siempre de solicitar un correo electrónico para poder, digamos, mantener una comunicación, intermediada por alguna tecnología de la información, garantizar el tratamiento confidencial de la información y, por último, garantizar la protección de datos personales. Recuerden que la protección de datos personales está regulada por la Ley 1581. Esa ley pues regula todo el tema de tratamiento de los datos personales
y dispone que en el tratamiento de datos hay unos responsables y hay unos encargados del tratamiento del dato personal. Responsable es la persona que decide sobre la información que está siendo almacenada, en este caso, y el encargado es aquella persona que le da tratamiento a la información que ha sido almacenada. En el caso de los prestadores de servicios de salud, en el caso, por ejemplo, de que sea un consultorio particular o una persona natural la que esté prestando el servicio habilitada para ello, pues en esa misma persona recaerán las figuras de encargado y responsable y pues deberá cumplir con las disposiciones previstas en la ley 1581, empezando muy importante porque hay que solicitar autorización para el tratamiento de los datos. ¿Listo? Finalmente, en este punto, ya creo que vamos acabando, tener en cuenta una resolución que salió, si no estoy mal, el 28 de marzo, que regula el tema de la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio. Esa norma establece que ese procedimiento establecido por la resolución 521 o de la implementación de ese procedimiento son responsables las entidades administradoras de planes de beneficios, las entidades territoriales, las instituciones prestadoras de servicios de salud y las demás personas que tengan responsabilidad en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación y muerte digna. Digamos que la norma establece muy claro quiénes son los responsables de implementar este procedimiento. De ahí importante destacar, y eso digamos que es una de las dudas que hemos tenido, es que dependiendo de cómo ustedes estén prestando el servicio, es decir, si lo hacen adscritos a una IPS o lo hacen adscritos a una administradora de planes de beneficios o lo hacen de manera particular, pues de eso dependerá, digamos, la coordinación de los servicios para poder implementar este procedimiento establecido por el Ministerio para la Atención Ambulatoria de Población en Aislamiento Preventivo. Entonces, aquí es importante destacar que la forma como se implementa esto, pues dependerá de la relación que ustedes tengan y de cómo prestan servicios en el marco de esas relaciones. ¿Listo? ¿Qué establece la norma? Digamos que es importante destacar para el tema que me corresponde, que hay unas definiciones al principio de la resolución y en esa resolución pues definen el seguimiento telefónico virtual, ¿no? Ahí ya establecen, digamos, el seguimiento telefónico y señalan que es el contacto del profesional de la salud con una persona con una condición clínica establecida con el fin de brindar orientación sobre, ¿sí? En cualquiera de las dos modalidades, o seguimiento telefónico o seguimiento virtual. Sobre qué información habilita o permite, digamos, qué información permite la norma brindar: la adherencia y continuidad del tratamiento, la información sobre hábitos de vida saludable, la identificación de signos de alarma, derivación a atención domiciliaria, que es una de las opciones pues, que hay que validar si se cuenta con esa opción, la supervisión de supervisión de tratamientos, ¿sí? Y hace un procedimiento, digamos, puntual, dependiendo de la población a la que vaya dirigido, porque esta norma pues va dirigido, digamos, en una escala de priorización, primero a las personas en aislamiento preventivo obligatorio que realizan demanda espontánea por morbilidad general, especialmente las personas mayores de 70 años. Segundo, las personas con patología controlada y riesgo bajo. Y tercero, las personas con patología de base no controlada o riesgo medio o alto y gestantes. Digamos, son los tres grupos en los que está dividido la norma y que define, digamos, un estándar de procedimiento para abordar la atención de estos pacientes en atención ambulatoria. La primera, y esta gráfica pues está tomada directamente de la resolución, son cómo sería, digamos, el flujograma de atención de las personas en aislamiento preventivo obligatorio que realizan demanda espontánea por morbilidad general, en especial los mayores de 70 años. Y ahí establece, pues, básicamente la demanda espontánea de la consulta, un primer abordaje que tiene que ver con la consulta telefónica o virtual, donde se establecen tres opciones. Primero, las orientaciones para manejo en casa. Aquí es donde viene, digamos, una inquietud que yo no sé si alguno de las personas que estén hoy acá pudiera resolver esta contradicción, porque si ustedes fijan, aquí se habilita la posibilidad de formular y despacho de medicamentos en domicilio, y si no se puede y lo considera pertinente y es una posibilidad, pues derivar a atención domiciliaria si se requiere, ¿cierto? Y en la atención domiciliaria,
pues definen dos posibilidades, que es la toma de laboratorio y formulación de medicamentos con dispensación en casa o control telefónico y virtual posterior cuando se requiera. De otro lado, en el siguiente grupo, muy importante, siempre la nota aclaratoria del ministerio, que estas son orientaciones básicas para la atención. No obstante, estas orientaciones se pueden complementar o ajustar de acuerdo con el criterio clínico. Entonces, va a ser muy importante, de todas maneras, el análisis particular que se haga de cada caso para que según criterio clínico pueda darse una orientación distinta a las previstas por la norma. En las personas con patología controlada y bajo riesgo, pues dispone básicamente dos opciones: aquellos que hayan tenido control médico en el último trimestre, y sobre esa dispone dos opciones, o el seguimiento telefónico o el despacho de medicamentos a domicilio, y aquellos que no hayan tenido control, debe hacerse seguimiento en domicilio por auxiliar de enfermería o profesional de enfermería. De nuevo, especifica el ministerio, estas orientaciones pueden cambiar o ajustarse de acuerdo con el criterio clínico. Y por último, en la resolución 521, pues están las personas con patología de base no controlada o riesgo medio o alto y gestantes, y pues dispone en el programa de atención que son pacientes con patología no controlada. Lo dividen en dos. Primero, la atención domiciliaria por medicina o enfermería. Fíjense que aquí ya no, digamos, en principio no está contemplada la atención telefónica virtual, despacho de medicamentos a domicilio, despacho de oxígeno a domicilio, y abajo, pues la atención por especialista o presencial en caso de que se requiera, y seguimiento por especialista según el esquema. Y de nuevo, pues dispone se enuncian orientaciones básicas y que estas dependerán de todas maneras del criterio clínico. De esto es muy importante lo siguiente que quería resaltarles a ustedes para que lo tengan en cuenta, sea cual fuera la modalidad en las que o la forma como prestan el servicio. Primero, algo muy claro en lo que tiene que ver con las autorizaciones y otros trámites administrativos. ¿Qué dice la norma frente a esto? Todos los procesos de trámites administrativos que se requieran para la realización de atenciones ambulatorias deben ser llevadas a cabo por parte de los agentes del Sistema General de Seguridad Social a través de medios telefónicos o virtuales, sin que en ningún caso el paciente deba efectuar traslados para trámites presenciales. Esto va a ser muy importante porque es una exigencia puntual de la norma, dado, claro está, que todos estamos, digamos, en una obligación de minimizar los riesgos y por supuesto, disminuir el número de traslados. Lo segundo es lo que tiene que ver con el despacho de medicamentos. Dice la norma, en aquellos casos que se identifique una historia prolongada de adecuado control y adherencia al tratamiento, podrá dispensarse los medicamentos hasta por 3 meses. Tercero, lo que tiene que ver con el seguimiento de tratamientos ambulatorios que se entregan bajo supervisión. La norma dice, en el caso de las personas que requieren suministro de tratamientos ambulatorios, que por protocolo se administra directamente observado, el medicamento se puede entregar por 2 semanas y realizar supervisión a través de medios virtuales que incluyan transmisión en video. Si no se cuenta con estos medios virtuales, se debe realizar seguimiento telefónico diario de la toma. En pacientes con historia de adherencia irregular, se debe evaluar la opción de continuar la administración diaria domiciliaria del tratamiento o entregas de medicamentos 2 veces por semana, y concertar la observancia directa de la toma por medios virtuales que incluyen transmisión de audio o seguimiento diario telefónico de la ingesta del medicamento, e ir ampliando el periodo de entrega de acuerdo con el compromiso del paciente. Frente a los procedimientos selectivos, que pudiera ser una inquietud que muchas de las personas que nos escuchan puedan tener, la norma dispone lo siguiente y va a ser muy importante. La realización de procedimientos médico-quirúrgicos o toma de paraclínicos que no sean de carácter prioritario podrán diferirse por el tiempo que la clínica del paciente lo permita, siempre que no comprometa el seguimiento y control de su condición clínica de base. ¿Sí? Entonces, digamos que la norma ahí establece una respuesta muy clara frente a los procedimientos selectivos. Si uno lo mira de esa manera, pues uno podría hacer un paso a paso de la teleorientación, que es apenas una sugerencia. Primero, pues una etapa de preparación y presentación, verificar los datos del paciente, cuáles son sus antecedentes, su diagnóstico, el tratamiento actual que tiene el paciente. Segundo, la obtención del consentimiento informado. Tercero, la autorización para la teleorientación, que, insisto, debe estar autorizada precisamente por el paciente. La autorización para el tratamiento de datos personales y dar la orientación que, digamos, en el marco de la figura prevista por la norma, pues puede ser seguimiento clínico,
verificación de adherencia o continuidad del tratamiento, información sobre hábitos de vida saludable, identificación de signos de alarma y seguimiento posterior a un procedimiento que sea realizado al paciente. Digamos que, insisto, no es una modalidad de prestación de servicios, pero se habilita sobre todo los temas de seguimiento clínico en los pacientes. Esa atención en teleorientación pues podría terminar con el cierre, especificando siempre, y muy importante desde el punto de vista de la responsabilidad civil, los signos de alarma. Podría derivar eso a una atención domiciliaria, podría derivar la orientación a una hospitalización o urgencias en caso de que el criterio clínico así lo defina, o podría derivar a una consulta presencial según, insisto, el criterio clínico que se tenga y la información que haya suministrado el paciente. Por resumen, para que lo tengan en cuenta, las actividades de telesalud en las dos categorías que son teleorientación y teleapoyos están, digamos, habilitadas para todos, ¿sí? Todas las personas podrían ejercer o realizar actividades de telesalud en la modalidad de teleorientación y teleapoyo. Telemedicina, dado que es una modalidad de prestación de servicios, solo estaría prevista para aquellos que tenían habilitado el servicio en esta modalidad. Y la prestación del servicio. Y por último, destacar algo que la norma dispone, que es una opción, que son la prestación del servicio en condiciones de emergencia. Digamos que es una previsión normativa, la 3100, pero que pues obviamente ya se van a dar cuenta, en el marco de la circunstancia en la que estamos, pues tiene limitaciones en su interpretación. Primero, que me importa destacar, y esto es algo que va a ayudar a interpretar todo lo que hagamos de ahora en adelante, pues debe ser interpretado con base en dos normas principales. Lo primero, lo previsto en la resolución 385-2020, que fue, insisto, aquella a través de la cual el Ministerio declaró la emergencia sanitaria y que dispone lo siguiente: las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de prevención vital y minimización del riesgo. Entonces, digamos que ahí viene un aspecto muy importante, que es que a todos nos corresponde minimizar, ¿no? Adoptar una cultura de prevención y minimizar el riesgo, y eso implica, obviamente, ajustar todos unos hábitos de vida y de prestación de servicios a esas condiciones. Y la resolución 3100 establece finalmente cómo se prestan servicios de salud en situaciones de emergencia. La norma dice: son servicios de salud dependientes de un prestador de servicios de salud inscrito que, por efecto de situaciones que impiden su normal funcionamiento, como desastres naturales de origen antrópico o declaratoria de emergencia sanitaria, que es este caso, requieren ser prestados a la población en lugares no destinados a la prestación de servicios de salud. Estaba pensado, si ustedes lo miran, más como pensado más en los espacios físicos que en las modalidades de prestación. Y dispone la norma: dichos servicios de salud son de baja y mediana complejidad y no requieren habilitación ni reporte de novedad, ni serán objeto de verificación hasta que se normalice la situación, lo cual corresponde evaluar a la Secretaría de Salud departamental o distrital o la entidad que tenga a cargo dichas competencias. No obstante, el prestador de servicios de salud debe cumplir con los siguientes aspectos por estándar. Y señala unas condiciones que, no obstante tratarse de prestación de servicios en situaciones de emergencia, pues deben cumplirse. Primero, pues el estándar de infraestructura, dotación, procesos prioritarios, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, historia clínica y talento humano. Frente a infraestructura, ¿qué dice la norma? En caso de establecerse áreas o ambientes para el desarrollo de consulta, actividades y procedimientos, estas deben garantizar la privacidad y seguridad de los pacientes. Independientemente de que se trate de un marco de la atención o la prestación de servicios de salud en el marco de una emergencia sanitaria, pues esto debe cumplirse. El estándar de dotación señala que se debe contar con los equipos biomédicos necesarios para la valoración y atención de los pacientes de acuerdo con el tipo de actividades desarrolladas. En lo que tiene que ver con procesos prioritarios, señala que deben organizarse y coordinar la remisión de pacientes desde el lugar de la emergencia, conforme tenga definido y documentado en el procedimiento de remisión de pacientes, con el fin de garantizar la integralidad de la atención. En medicamentos y dispositivos médicos se aplicarán los procedimientos establecidos por el prestador de servicios de salud para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos e insumos. Historia clínica, digamos que no tiene ningún cambio, se aplicarán los procesos establecidos por el prestador de servicios de salud para el manejo de la historia clínica. Y por último, lo que tiene que ver con talento humano, pues eso sí, digamos que es además una obviedad, pues el talento humano debe cumplir con los requisitos exigidos en las normas que regulan la materia para ejercer la profesión oficio. Como ustedes lo ven, para terminar, pues esta situación nos convoca digamos, a atender situaciones que no fueron previstas por la norma,
a tratar, digamos, de hacer una interpretación ajustada, obviamente, a las exigencias del ordenamiento jurídico colombiano, pero también a unas exigencias previstas o unas exigencias impuestas por la realidad que tenemos en este momento, que es una situación en la que estamos en el marco de un aislamiento preventivo obligatorio, que por supuesto, digamos, como lo decía el doctor Jorge al comienzo, pues es una entidad imprevisible en su ocurrencia y a veces, o por lo menos en este momento, insuperable en sus efectos, en lo que denominamos los abogados un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Y pues habrá que determinar en cada caso en concreto cuál podría ser una respuesta jurídica ajustada y sobre esa base pues dar la orientación correspondiente. Yo les agradezco mucho la atención, espero no haberme tomado más tiempo del que me correspondía y les agradezco mucho. Doctor, tiene usted la palabra. Soy Nandy Rodríguez. Les puedo comentar un poco a partir como de la experiencia de todo lo que nos ha contado el doctor Néstor con respecto a lo que es trabajar en teleoftalmología. Y realmente lo más importante aquí es lo que nosotros experimentamos como profesionales con respecto a cuál es la responsabilidad legal que tenemos con respecto a cada una de las cosas que podemos hacer, porque las cosas se pueden hacer, que sí, que se puede hacer teleorientación, que se puede hacer teleapoyo, que se puede hacer, pero el temor nuestro siempre que estamos frente a voy a hacer teleorientación, voy a hacer teleapoyo, voy a hacer una consulta por telemedicina es la responsabilidad legal que yo voy a tener sobre esa situación. Y lo más importante en esos casos es siempre colocar en la historia clínica o en la nota la situación en la cual yo estoy ejerciendo esa función. Por ejemplo, si soy teleorientador, estoy haciendo esta consulta, se está realizando la modalidad de teleorientación con estas limitaciones que el paciente sabe y sobre esto se hace la consulta o se hace la teleorientación. Eso ayuda muchísimo porque ahorita uno busca ayudar, pero en cualquier momento resulta que lo que fue una ayuda inicialmente después se volvió un problema para cada uno de nosotros cuando estamos desarrollando el ejercicio. Entonces, agregado un poquito a todo lo que dijo Néstor, es tener eso en cuenta en el momento en que estamos ejerciendo cualquiera de las funciones que él nos describió. Yo quería complementar, Andy, algo muy importante que acabaste de decir. Es algo que los abogados siempre decimos. La responsabilidad del profesional básicamente es un problema de contexto, ¿no? Es el contexto el que define lo que era lícito o no hacer en el marco de una circunstancia específica. Entonces, esos deberes de registro, eso es un tema de otra charla, pero esos deberes de registro y de consignación de información contextual en la historia clínica en este momento va a ser muy importante porque es eso lo que va a justificar o no que se haya tomado alguna decisión en el marco de la atención, trátese de teleorientación, de teleapoyo, de telemedicina, de cualquiera de las situaciones que se vayan a presentar, y va a ser muy importante que ustedes tengan un especial cuidado con los registros de historia en el marco de esta atención y pues tengan en cuenta los criterios que hemos dispuesto en esta charla como una forma de mitigar el riesgo asociado a la prestación de servicio. Muchas gracias, pues espero que les haya servido, los escucho atentamente, ahora me convierto en espectador. Gracias. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Aló? Aló, sí, te estamos escuchando. Miren, muchas gracias al doctor Gómez por la participación. Ahora al final de la conferencia vamos a tener un espacio para preguntas y resolver dudas específicamente de cada uno de los conferencistas. Les agradezco que por ahora entonces mantengamos nuestros micrófonos en silencio. Vamos a continuar dentro de la planeación del webinar y el punto siguiente, y yo creo que es una pregunta muy importante para todos porque inicialmente cuando nos hablan de telesalud, nosotros lo primero que pensamos es cómo voy a poder hacer una consulta de un paciente oftalmológico en el cual requiero una serie de equipos para poder hacer adecuadamente un diagnóstico. Y realmente lo que debemos tener en cuenta, y algunas de las inquietudes que he leído en las preguntas del chat, esto en ningún momento busca reemplazar una consulta oftalmológica presencial completa. Algo que debemos tener en cuenta es que existe un marco legal al que tenemos que ceñirnos y ya nos ha explicado el doctor Gómez, pero esto día a día va presentando cambios. Los que pudieron ver la locución presidencial y el ministro hace 2 días, lo que nos comentó es que muy probablemente el lunes tengamos ya
nueva normatividad respecto al marco de telemedicina, entonces es muy probable que vayamos cambiando muchas de las normas que nos presentaron y que se vayan adaptando a esta realidad que va teniendo. Pero es muy claro que no podemos nosotros reemplazar esa consulta presencial que tenemos. Razón por la cual hemos tratado de resumir cuáles serían los pacientes ideales o candidatos para poderles prestar estas opciones de teleorientación o de teleapoyo. Entonces, el primero que tenemos dentro de la lista son aquellos pacientes que han sido operados, seguramente no posoperatorios recientes, sino posoperatorios que ya tengan algunas semanas o algunos meses y tengan un control sin que exista una patología, una sintomatología que realmente se considere como urgencia. Realmente un control de rutina en este tipo de pacientes serían los primeros pacientes a los cuales podríamos ofrecerles esta modalidad de ayuda. Lo segundo, la lectura de exámenes diagnósticos. Hay pacientes que en el momento en el cual entra el decreto no pudieron asistir a nuestra consulta y tenían exámenes pendientes que nos pueden hacer llegar por diferentes modalidades, y esa es la segunda parte de nuestra conferencia, cómo vamos a utilizar todas estas herramientas tecnológicas para poderle ofrecer al paciente la posibilidad de que nos haga llegar este tipo de exámenes, poder hacer la lectura y de esa forma poder definir si el paciente requiere o no una valoración de tipo presencial. Una tercera opción para estos pacientes realmente es la de, yo creería que es la más importante de todas. Si revisamos los consensos de teleoftalmología, muchos de los grupos que están trabajando a nivel mundial en teleoftalmología están tratando de generar un paso previo a la consulta presencial. Esta consulta se vuelve algo muy similar a un triage. No podemos pues asimilarlo a un triage, pero sí vendría a ser algo muy similar a un triage. Y es tener la capacidad de orientarle a un paciente que desconoce si la sintomatología que tiene es una sintomatología que pueda presentarse bajo unos parámetros que nosotros podemos, con nuestro conocimiento, de pronto considerar que sí requiere una consulta presencial. Ya sabemos que es imposible definir realmente con esta valoración si requiere o no, pero ante la duda, oyendo los síntomas del paciente, es muy probable que podamos hacer esta orientación sobre la necesidad de la consulta presencial. Si un paciente empieza a tener sintomatología aguda de un momento a otro que no venía teniendo, de un dolor muy severo, una pérdida visual muy severa, en el caso de retina, nosotros definimos en estos días las guías y hay signos muy claros que nos indican a nosotros si el paciente requiere o no consulta presencial. Un paciente con una degeneración macular relacionada con la edad, como por ponerles un ejemplo, porque siempre dentro del grupo de oftalmología en retina, que es donde es más difícil hacer la evaluación de teleoftalmología, ya tenemos algunos signos y algunos criterios que nos dicen a nosotros. Un escotoma central de aparición súbita muy seguramente es un paciente que va a requerir una consulta presencial y algunos exámenes adicionales, pero ese hecho de poderle orientar al paciente, yo creo que podría ser el primer paso y de pronto la indicación más importante en los pacientes para que utilicen teleorientación o teleapoyo. Vendría a ser el paso previo a esta consulta de tipo presencial. Otro grupo importante de pacientes, no sé si les ha ocurrido, pero hay pacientes que ya se encuentran sintomáticos con sintomatología muy sugestiva de tener la infección o pacientes que ya tienen un test positivo. En principio, debemos reconocer que todo paciente con una sintomatología o con un test positivo debemos orientarlo para que continúe y su conducto regular es continuar en los servicios de urgencia de acuerdo a la sintomatología y primero tratar la patología que pone en riesgo su vida. Pero si el paciente es un paciente con una sintomatología muy leve o de pronto, como ya en muchas de las ciudades se están haciendo en la casa pruebas que indican que un determinado paciente es positivo, pero no tiene sintomatología y sí presenta síntomas oftalmológicos, es una forma de tratar de evitar que ese paciente tenga desplazamientos, que ponga en riesgo al personal médico que lo va a atender, que ponga en riesgo a las demás personas en su traslado hacia el consultorio. Por eso otro grupo de pacientes que debemos tener en cuenta son los pacientes que son sintomáticos, leves o test positivos. Adicional a los signos y síntomas relacionados con la parte oftalmológica, muchos de nuestros pacientes nos ven a nosotros como su médico
para resolver las dudas relacionadas con el proceso de infección, con el riesgo que tiene el paciente al desplazarse, con el riesgo que tiene de esperar una consulta que estaba programada para esta semana o para el siguiente mes y que muy seguramente, especialmente en el caso de los pacientes mayores, tenga que aplazarse por algunos meses. Esa teleorientación y esa consulta que vamos a hacer es muy importante. Nuevamente, les repito, es difícil concretar cuando no tenemos los equipos médicos, pero es una forma de apoyar a los pacientes. Pero viene una segunda modalidad. Poco a poco van a empezar a abrirse algunos de los sitios de diagnóstico. Estuve haciendo una encuesta ayer con algunos de los retinólogos de nuestra asociación de quienes en este momento tienen habilitado servicios para toma de exámenes diagnósticos. Y específicamente les pregunté por el OCT porque es una de las patologías que en el caso de nosotros nos permite definir actividad o no de ciertas patologías. Y muchos de ellos me dijeron que no están funcionando, pero otros sí se encuentran en cada una de las ciudades. Encontré grupos donde está funcionando o están funcionando centros de medios diagnósticos. La primera duda que nos entra en la cabeza es, bueno, no hago ir al paciente a mi consultorio, pero sí lo hago ir a un centro de medios diagnósticos donde también está corriendo el riesgo de infección. Es cierto, y nos toca a nosotros, conjuntamente con el paciente, tomar esa decisión. Pero si voy a desplazar al paciente a tomarse el examen al centro de medios diagnóstico y puedo evitarle un segundo desplazamiento para que vaya a mi consultorio y lo pueda valorar, es probable que ahí ayudemos a minimizar los riesgos, que al fin es lo que estamos nosotros tratando de hacer con estos pacientes. Ahora, los que abran o abramos en algún momento medios diagnósticos o podamos ofrecer, no solamente en el campo de la retina, sino a nivel de segmento anterior y las otras especialidades, que vayamos a ofrecer este tipo de servicios, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cumplir toda la normatividad, debemos tener en cuenta todas las medidas y ser mucho más estricto incluso de lo que nos está exigiendo la norma. Sabemos que a veces las normas, por diferentes razones y motivos, son un poco más laxas y nosotros tenemos que ser muy exigentes si vamos a comprometer la seguridad del personal y de los pacientes. De esa forma tenemos que tratar de cumplir todas las normas y requisitos. ¿Qué buscamos? Si tenemos algunos centros que podamos hacer un grupo y que conozcamos nosotros a nivel local en dónde se está prestando ese servicio. Creo que esa información en este momento no es muy clara. Si alguien llega a tener algún tipo de patología, ¿qué servicio de urgencias en este momento está prestando oftalmología? ¿En dónde puedo solicitarle a un paciente la fotografía de fondo de ojo o una tomografía de coherencia óptica para que después esos centros me envíen a mí los exámenes y yo pueda, junto con todo esto que vamos a ver a continuación de cómo intentar hacer en la mejor forma posible la telesalud, pueda adicionarle algunos de estos exámenes? Seguramente en algunos sitios solamente tendremos la posibilidad del contacto y de las herramientas tecnológicas de las cuales vamos a hablar ahora, pero en algunos otros sitios vamos lentamente y progresivamente a tener la posibilidad, a medida que se vayan abriendo los servicios, de poder solicitar algunos exámenes bajo la responsabilidad, y en eso quiero ser muy enfático, que debemos tener los que empecemos en algún momento a ofrecer servicios. Puntualmente les cuento algo. Tenemos incluso previsto no solamente la parte de OCT, tenemos un OCT portátil aquí en Bogotá y estamos viendo a ver cómo podemos implementar que ese OCT pudiera desplazarse incluso en una unidad móvil para ir a algunos sitios. Uno dice, bueno, pero el riesgo de una unidad móvil, el riesgo de la contaminación en la unidad móvil, el riesgo para la persona que tiene que desplazarse, realmente somos conscientes y tendríamos que tener toda la normatividad, pero es el mismo riesgo en el momento en que se desplaza una persona a un centro de diagnóstico y por eso debemos ser muy conscientes de que es muy importante definir cuáles son las enfermedades de riesgo alto que implican que nosotros, conjuntamente con el paciente, decidamos que ese paciente salga y corra ese riesgo. Ese marco legal lo vamos a tratar un poco más adelante, no es el motivo, les repito, de esta conferencia. La siguiente conferencia que tiene programada COREPI les vamos a definir, y es una conferencia conjuntamente con la Sociedad Colombiana de Oftalmología, es el riesgo legal que implica en este momento la prestación del servicio médico, el riesgo de infección de un paciente, el riesgo de infección en el acto quirúrgico. Lo vamos a hablar, es un tema muy delicado, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero sí estamos siendo muy conscientes de que estamos corriendo un riesgo legal desde ese punto de vista y lo trataremos en el transcurso de la próxima semana en una reunión que vamos a programar. De esa forma, voy a dar ahora paso al doctor Juan Pablo Aparicio, quien va a tratar de explicarnos de la forma más clara, concisa y práctica cómo empezar si por primera vez vamos a intentar
entrar dentro de este proceso y práctica de prestación de servicios de telesalud. Dejo entonces ahora al doctor Aparicio. Bueno, Jorge, muchas gracias. A ver, les comparto la pantalla. Bueno, ¿me están oyendo bien ahí? Se ve la pantalla. Bueno, primero, gracias a los señores de Acoreb por la invitación, a Jorge, mi socio y amigo, con quien empezamos toda esta tarea en el 2012, cuando iniciamos en Soluciones Oftálmicas Digitales, y con quien queremos mostrarles un poquito de lo que hacemos hoy en día. Saludos al perro. ¿Qué hacemos todos? Consulta, hacemos cirugía, tenemos diferentes especialidades, y en algún momento de la interacción con los pacientes hemos hecho algún tipo de telemedicina, como decía Jorge y como lo decía el doctor Néstor. Piensa en la cantidad de veces que los pacientes nos mandan exámenes, nos piden opiniones, nos preguntan por teléfono o por chat de si hasta cuándo me aplico las gotas, si las gotas me están irritando, etcétera. Todo esto son formas de telemedicina. Ya el doctor Gómez nos dio un poquito más completa la definición de la resolución 14 y 19, pero en general la telemedicina es una prestación de servicios por medio de las TIC, en donde el médico está en un lado y el paciente está en el otro. Ya mencionamos que puede ser sincrónica, que es, digamos, la situación ideal en donde yo puedo revisar al paciente, conversar con el paciente, ojalá hacerle algún tipo de pruebas o algún tipo de exámenes para saber si sus motivos de consulta se los puedo solucionar por una vía virtual o no. O la que hemos hecho seguramente en diferentes ocasiones de manera asincrónica, cuando nos envían exámenes, nosotros los revisamos y contestamos nuestro concepto mediante un correo electrónico o mediante una llamada telefónica o algo. Si ustedes me preguntan cómo sería el mundo ideal en la telemedicina, con Jorge hemos venido trabajando eso, como les digo, desde 2012, y digamos que siempre que tratamos de adquirir un equipo, tratamos de pensar en que sea un equipo que sea conectable. Desde, como ven ustedes ahí en la pantalla, desde los equipos de refracción, los de ojo seco, hasta los de retina, digamos, todos estos equipos cumplen con unas características, al menos de poder almacenar las imágenes en un servidor, en el cual nosotros podemos tener acceso remoto en cualquier momento, en cualquier sitio en donde estemos, simplemente mediante una conexión a internet. Les confieso que cuando empezamos esto, realmente lo que nosotros queríamos era estar en algún otro lado y estar supervisando lo que hicieran nuestros oftalmólogos y nuestras optómetras en el consultorio, y nosotros después emitir un concepto. Eso nos permitía, cuando estábamos en un congreso, cuando estábamos en algún viaje, poder seguir haciéndonos cargo de los casos complejos, de los pacientes especiales, de los postoperatorios, etcétera. Y eso fue como lo pensamos hoy en día. Simplemente estando conectados mediante una teleconferencia. Las lámparas, sin embargo, las lámparas de hendidura, pese a que todas pueden estar conectadas, podemos ver incluso la imagen en vivo o ver las fotografías tomadas en forma remota, todas tienen una limitación, y es que necesita alguien que las mueva. Esto, quiero hacer un paréntesis para contarles de esto, de este dispositivo. Esta empresa Custom Surgical la conocí hace probablemente un par de años. Es de un ingeniero colombiano que ahorita está en Alemania, y tuvimos la oportunidad de ayudarles a probar y terminar de desarrollar ese dispositivo, que es un beam splitter que permite la conexión de cualquier lámpara de hendidura o cualquier microscopio, no solamente para grabar imágenes y tomar fotos de muy buena calidad con las cámaras buenas que hoy en día tienen los smartphones, sino además de poder transmitirlas en directo. Es decir, una vez usted toma una foto con un dispositivo, usted puede enviarlo a su médico a hacer una interconsulta, del consultorio nos lo pueden enviar a nosotros, podemos incluso hacer mediante una conferencia en vivo, podemos examinar el paciente. Tiene una óptica impresionante,
y el costo es muy razonable. Obviamente no tengo ningún tipo de interés económico, pero me parece que hablando de los dispositivos que como podemos conectar nuestros consultorios es una cosa que valía la pena mencionar. Entonces les decía que todos los dispositivos que tenemos actualmente tienen este inconveniente y es el joystick. Necesitamos que alguien esté en vivo, parado, sentado frente al paciente, moviendo los equipos y nosotros remotamente dirigiéndolos. Entonces, esto tiene una implicación muy grande. Yo creo que ninguno de nosotros estaba preparado para el momento en que estamos viviendo hoy en día. Y digamos que no podemos tomarlo como lo teníamos concebido inicialmente, de estar nosotros aquí en la comodidad de nuestras casas, en la seguridad de nuestras casas, y tener frente a un paciente que puede ser un posible transmisor, a alguien en un consultorio, sea un oftalmólogo, un optómetra, un técnico, etcétera, con el riesgo de contaminarse y manejando los equipos para que nosotros estemos aquí muy cómodos emitiendo un concepto. La verdad creemos que de eso no se trata y así no se vale. Entonces, eso nos lleva a qué podemos hacer hoy en día y qué podemos hacer mediante esta contingencia. Uno de los equipos que tenemos, y nuevamente no tenemos ningún tipo de interés económico en esto, de los equipos que tenemos en el consultorio, el único que conozco que está 100% listo para telemedicina es el WAM 700. Lo vende aquí en Colombia una compañía que probablemente todos ustedes conocen, que se llama Essilor, y tiene varias cosas interesantes. Es un dispositivo completamente automático. La cabeza que ustedes ven ahí se mueve mediante servos, es decir, no depende de un joystick ni de una persona que la mueva, y hace todas estas cosas. Hace topografía de cámara anterior, hace obviamente autorrefracción, toma paquimetría corneal, toma aberrometría ocular total y aberrometría corneal, mide la cámara anterior, mide los ángulos, hace una tonometría neumática, ya que nos sale cuando estamos operando el equipo y esa es la refracción que nos sale. Hace una topografía como la que todos ustedes están acostumbrados a ver, una aberrometría como la que ustedes están acostumbrados a ver. Mide cámara anterior mediante una imagen de Scheimpflug. Pueden ver ustedes ahí los ángulos. A ver, les muestro. Miren, aquí por ejemplo, se ve cómo mide el ángulo mediante Scheimpflug, mide la profundidad de la cámara anterior y mide las paquimetrías. Entonces, es una de las herramientas interesantes que tenemos para examinar el paciente realmente de forma remota. Estando nosotros conectados al equipo, el paciente podría simplemente poner la cara en la mentonera. Nosotros desde aquí, desde nuestra casa, subimos y bajamos la mentonera, activamos el protocolo que queremos hacer en el paciente. Esto es un ejemplo de la tonometría neumática, obviamente, con lo que ustedes ya saben, los impedimentos que tiene las limitaciones que tiene la neumática. Hace un reflejo rojo también. Y les decía que entonces con este equipo podemos ver todo esto, simplemente el paciente en una habitación aislado, poniendo la cara en una mentonera, nosotros tomando el equipo, tomando las medidas, y luego que el paciente con un pañito limpie la mentonera, o que entre después una persona a hacer aseo, etcétera. Pero digamos, se los quiero mencionar porque equipos así es que necesitamos. Lámparas de hendidura así es que necesitamos. OCTs necesitamos así. Cámaras de fondo de ojo necesitamos así, si realmente podemos querer hacer una telemedicina ideal. Entonces, ¿cómo hacemos con la telemedicina en tiempos del coronavirus? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día con las herramientas que tenemos, con lo que tenemos nosotros disponible para empezar a hacer telemedicina? Quiero empezar esta parte de la presentación mencionando que con las herramientas que tenemos podemos ayudar en algunos casos. Sin embargo, hay que ser enfático en que no hay un equipo ideal, no hay un software ideal, no hay un software completo que cumpla con todos los requisitos, desde médico-legales hasta de seguridad, encriptación, etcétera. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es cómo podemos defendernos en estos tiempos con esta emergencia que estamos enfrentando. La teleconsulta tiene
estas etapas. Esto lo vi en un seminario de una empresa argentina que se llama Omnia Salud y que está desarrollando una de esas herramientas integrales que queremos en telemedicina. Hay una etapa de coordinación, una etapa de consulta, una historia clínica y obviamente una etapa de cobro. Este es el flujograma de trabajo que tenemos, que elaboramos con Jorge en Soluciones Oftálmicas y se los queremos mostrar, digamos, poco a poco para que vean qué podemos hacer y darles algunas ideas de qué pueden hacer ustedes en sus propias prácticas. Vamos a tratar primero estos primeros tres temas, agendamiento, vamos a hablar algo de plataformas y vamos a hablar de cómo hacemos en la consulta virtual. Como les decía, no hay una aplicación integral que cumpla con todo esto, que cumpla con todos los estándares legales y con todos los requisitos que tenemos. Entonces, necesitamos adquirir ideas de cómo podemos funcionar. Lo primero que necesitan es un calendario online. El más popular es Google Calendar. Los usuarios de Apple, pues tenemos Apple Calendar. Personalmente utilizo Apple Calendar porque mi secretaria tiene dispositivos también Apple y es muy fácil para mí comunicarme con ella de esta forma. Tenemos un teléfono celular del consultorio en donde ella mediante WhatsApp el paciente le pide información, le pide consulta, etcétera. Y una vez identificado que es un paciente que cumple con los criterios que podrían necesitar una teleconsulta, tenemos un script que no es más que una hoja de Excel con los párrafos que tienen que ser estándar para enviarle al paciente. La secretaria coge ese párrafo, lo copia, lo pega en el mismo WhatsApp y mediante ese WhatsApp el paciente acepta o no, que pues afortunadamente pues es solicitud de ellos y pues usualmente aceptan el consentimiento para la teleconsulta. Luego ella misma hace un proceso administrativo en donde, como lo hace en el consultorio, algunas entidades pagadoras, uno puede solicitar una autorización de servicios mediante una plataforma web, algunas mediante forma telefónica. Con las únicas que tenemos alguna limitación es con los vouchers, porque algunos vouchers tienen que ser firmados con el paciente. Eso lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo sin firma del paciente. Seguramente más adelante nos glosarán esas cuentas. Y aprovecho para decirles una cosa. Esto no es que vaya a funcionar desde el punto de vista económico como si estuviéramos haciendo consulta en el consultorio. Yo suelo decirle a Jorge, esto no nos va a sacar de pobres, pero esto realmente es una forma como nosotros podemos ayudarle a los pacientes y la orden que tiene la secretaria es que si no se puede cobrar, si el paciente no encuentra la forma de pagarlo, igual hacemos la teleconsulta. Entonces, después de que hacemos la autorización vía web o telefónica, como les decía, si el paciente tiene que hacer un copago, hay algunas entidades que eliminaron los copagos en esta contingencia, hay otras que no. Les voy a mostrar una plataforma súper fácil para hacer copagos y es esta de PayU. Todos hemos utilizado muchas veces formatos PSE para pagar alguna cuenta, algún servicio. Y yo la verdad pensaba que esto era muy complicado y es realmente sencillo. Ahí está la dirección, ustedes la pueden ver. Uno abre una cuenta que se demora unos 5 minutos haciéndolo y una vez uno hace una cuenta, les voy a mostrar cómo ahí podemos simplemente emitir un link. Van a ver ustedes ahí en la presentación, uno escribe el concepto, entonces ahí por ejemplo pongo copago prueba, pongo el monto, el monto que necesito que el paciente pague, ahí puse una cifra simplemente como copago y presiono el botón abajo que dice generar el link. Y ahí hay otro botón que dice copiar el link. Ahí se copia el link, luego vamos a, por ejemplo, nosotros, como les decía, WhatsApp web, pegamos el link en el WhatsApp web, ustedes ven cómo se actualiza ahí y le mandamos esto. Y eso hace que el paciente tenga directamente en su celular o si quieren por correo electrónico, por cualquiera de estas plataformas, el paciente tiene un link en donde al presionar en el link le entra a una plataforma de pagos en donde puede pagar con cualquier tarjeta de débito, cualquier tarjeta de crédito. Entonces, eso es una herramienta interesante que descubrimos ahora en la contingencia y que pues nos ha sido de mucha utilidad. El siguiente paso es escoger la plataforma
con la que el paciente se sienta más cómodo. O sea, yo lo que he visto es que no a todos nos gusta la tecnología, algunos sabemos manejar más, por ejemplo, Zoom en el caso de esta presentación, algunos están más acostumbrados a Skype, los que tienen dispositivos Apple más FaceTime. Entonces, yo lo que hago es que nuevamente hay un párrafo predeterminado para esto que mi secretaria se lo pega al chat que tiene con el paciente y el paciente escoge cuál plataforma quiere utilizar para la teleconsulta. Hoy en día, pues Skype existe hace muchos años, la mayoría saben usar Skype, Zoom lo conocimos ahora en la contingencia, pero estoy sorprendido que la mayoría de los pacientes ya tienen Zoom y saben y lo tienen instalado y lo saben utilizar, entonces muchos me piden hacerla por Zoom y FaceTime, que a mí la verdad me encanta, pues yo, pues digamos que entiendo la conectividad de los equipos que tiene la marca Apple. Y les quería mostrar un dato interesante de FaceTime. Y es que si ustedes tienen un iPad, perdónenme ahí la pinta de pandemia, pero si ustedes tienen FaceTime, ustedes pueden llamar desde el iPad a un dispositivo Apple marcando el número telefónico y la clave es esta, la clave es que cuando ustedes ponen el número telefónico como ustedes ven ahí y lo tienen que poner completo con el más 57, el código del país nuevamente y todo esto, les aparece ahí abajo habilitado si el dispositivo que tiene el paciente tiene video o no. Y eso les puede timbrar al celular del paciente, les puede timbrar al iPad del paciente. Es una cosa que les cuento por si alguno quiere utilizarla, que me ha sido de mucha utilidad cuando el paciente que no puedo instalar Zoom, que no puedo habilitar el micrófono. Entonces esto es una forma muy fácil para contactarlos. Yo les hago énfasis en que el paciente tenga dos dispositivos y ya les voy a mostrar por qué. La idea es que haya un dispositivo de videoconferencia. Usualmente lo hago de mi iPad al dispositivo que tenga más grande el paciente. Si el paciente tiene un computador portátil, al computador portátil. Si tiene un computador de escritorio, al computador de escritorio. Si tiene un iPad, a un iPad. Prefiero no hacerlo al teléfono, pero si solo tiene un teléfono, pues se le hace al teléfono. Y un segundo dispositivo en donde el paciente pueda enviarme o yo enviarle cosas. Eso, a mi modo de ver, ha sido de mucha utilidad durante la teleconsulta. Lo segundo es que en el computador mío, entonces ya les dije, en el iPad estoy conectado a la imagen del paciente, es la videoconferencia. Y tengo un computador de escritorio en donde estoy conectado a mis historias clínicas, que ahorita les voy a mostrar cómo, y estoy conectado a WhatsApp web, que es simplemente utilizar el WhatsApp del teléfono, en el caso nuestro el teléfono del consultorio, vía web para poder tener una vía de intercambio de archivos con el paciente. Ahí es donde el segundo dispositivo del paciente entra en juego. Ahí es donde me envía fotos o yo le envío, ya les voy a mostrar tablas o cosas para lectura, etcétera. Les quiero mostrar la conexión a la historia clínica. Yo creo que muchos de nosotros conocemos TeamViewer, pero hay una herramienta que no es muy conocida y es esta. Se llama el escritorio remoto de Chrome. Es de Google Chrome y miren lo fácil que es conectarse a un computador que tenemos en el consultorio que es el servidor. El programa de historias clínicas que yo utilizo es el programa de historias clínicas de mi amigo y profesor David Medina, que sigo pensando que es el mejor programa de historias clínicas que hay en el mercado. Lo uso desde el 2002 y es la forma como puedo acceder a registrar los eventos del paciente. Digamos que lo importante, más que qué tipo de software de historias clínicas utilicen, lo importante es que sea obviamente un sistema de historias clínicas en donde la secretaria pueda entrar a hacer la parte administrativa, el registro del copago, el registro de la consulta, en la agenda y todas esas cosas, y que nosotros podamos entrar a hacer el registro de los hallazgos en la consulta virtual. ¿Y cómo nos conectemos? Si es un programa de historias clínicas que está en web, simplemente por el browser, si no por el navegador, si no entramos por alguna de estas plataformas que realmente creo que es bien interesante. En el momento de las consultas, tengo estas tres pantallas entonces. Ahí me sirvió mi hijo de modelo también con la pinta de pandemia.
tenemos arriba a la izquierda la pantalla que tengo en el computador principal, en el computador de escritorio, con la conexión al software de historias clínicas. Arriba a la izquierda pueden ver la sesión abierta de WhatsApp Web y abajo lo que sería la imagen del iPad en donde tengo la conexión directa con el paciente. Dos cosas importantes. El testeo previo. Actualmente lo estoy haciendo yo, pero creo que esto me quita el 40-50% del tiempo de la teleconsulta, explicándole al paciente cómo habilitar el audio, cómo conectarse. A veces me toca llamarlo por el teléfono para explicarle cómo tiene que conectarse. Por eso tratamos que el paciente no instale nada. Digamos que con Zoom obviamente tienen que instalar Zoom, pero entre menos cosas tenga que instalar el paciente, creemos que es mucho más amigable y más fácil la teleconsulta. Pero entonces este testeo previo es bien interesante. La idea es que la persona que nos ayuda, en nuestro caso la secretaria, pueda tener la capacidad de guiarlos en esto para que cuando nosotros nos conectamos optimicemos el tiempo y no se haga tan dispendioso. Es una consulta que puede tomar 30, 40 minutos hacer una sola consulta. Un par de cosas que vi en la presentación de ayer del Instituto Saldívar en Argentina. Para quienes no vieron esa presentación, Giselle habló de dos cosas bien interesantes. Hablar con calma, a tener un buen micrófono, hablar pausadamente, mirar a la cámara, que el paciente sienta que ustedes están conectados con él, establecer una buena imagen, tener buena iluminación, tener un fondo que no distraiga. Son cosas que ayudan y ustedes se sorprenderán cuando hagan sus primeras teleconsultas lo agradecidos que están los pacientes y la buena experiencia que genera el que uno les pueda ayudar con algo. Este punto es bien importante, el intercambio con el paciente de imágenes. Ustedes han visto que hay muchas aplicaciones para iOS, para Android, de cómo tomar agudeza visual, de Ishihara, Amsler, pruebas de colores de todo tipo. Miren, lo que nos dimos cuenta nosotros es que poner al paciente, además de todo este tema de conectividad, a instalar aplicaciones y que se haga pruebas no es fácil. Entonces, con Jorge lo que decidimos fue hacer nosotros mismos nuestras propias tablas y las tenemos en imágenes, JPG. En general, los smartphones tienen un tamaño de pantalla parecido y lo que hicimos fue que hicimos nuestra tabla, la calibramos con una de las del software adecuado, que la altura en milímetros de cada letra, de cada línea de optotipos fuera la adecuada. Y lo que decidimos es que cogemos esa imagen y se las enviamos por WhatsApp Web. Lo mismo la rejilla de Amsler, se la enviamos por WhatsApp Web. Así el paciente la puede ver directamente en el segundo dispositivo. Y sí puede haber alguna diferencia si la pantalla del celular del paciente es un poquito más grande o un poquito más pequeña, pero lo que hemos visto es que puede ser la diferencia entre un 20-25 y un 20-20. Hay unas tablas que serían para una pseudovisión lejana, que realmente es casi una visión intermedia, que están hechas para ser tomadas a 1,5 metros, y hay otras que están hechas para ser tomadas a 33 centímetros. Entonces, de esta forma, salvamos poder tomar la agudeza visual de los pacientes. Con un Amsler podemos salvar que al menos su percepción macular está bien. Si nosotros no usamos, yo por lo menos no uso mucho la prueba de colores, pero pues digamos que es una de las herramientas adicionales que tenemos disponibles, al menos para saber que la transmisibilidad de la imagen hasta la retina está bien y poder enfocarnos en otro tipo de problemas. Hay pacientes que incluso me ha tocado que me muestren la pantalla del celular en vivo y yo guiarlos cómo activar o desactivar el flash. Esto es interesante y es una de las cosas que ustedes tienen que valerse y ingeniárselas, cómo ayudarle a su paciente. Okay. Hay que tener paciencia, hay que hablarles calmadamente, así les cueste trabajo. Esta foto por eso me gusta, porque fue una paciente que realmente le dio mucha guerra y pude afortunadamente guiarla a cómo tomarse una foto porque no tenía a alguien al lado que le ayudara.
Obviamente, la cámara que sirve del teléfono para tomar buenas fotos y en buena resolución es la cámara posterior. Las cámaras de selfie no dan buena resolución y no nos sirven mucho para esto. Yo les suelo indicar y se los guío en la pantalla yo mismo cómo tomarse la foto, a qué distancia, que activen el flash, que fíjense que más que la cercanía del celular a la cara o al ojo, es importante que tenga buen foco. Entonces les digo que antes de tomar la foto, con el dedo toquen en la pantalla en donde está el ojo para que el celular se autoenfoque. Todas estas cosas son bien importantes. La resolución es una cosa bien importante. Ustedes saben que cuando uno envía una foto por WhatsApp o por cualquiera de estos medios, se pierde mucha resolución. Pues hay un truco y se los voy a mostrar. Esta es la pantalla de mi celular. Eso es una foto además tomada con un dispositivo que otro día les hablo, también hecho por Custom Surgical. La idea es que si la foto la guardan en un archivo y después en WhatsApp, en vez de enviar la foto, envían el archivo, como ven ustedes ahí, ¿sí? Ahí se envió el archivo de la foto, se envía el archivo en resolución completa y nos es de mucha más utilidad a nosotros cuando la recibamos porque podemos ampliarla y podemos tener mucha más nitidez y mucha más calidad de imagen. Se los mostré en un dispositivo iOS, que es el mío, pero se puede hacer exactamente igual en un dispositivo Android. El mensaje es que la fotografía, una vez tomada, la guarden en un archivo local en el teléfono y lo que nos envíen por WhatsApp sea el archivo. A veces funciona, no todo el mundo lo logra hacer, pero es un tip de mucha utilidad. Y miren que a veces uno ve cosas que se pueden solucionar, desde hemorragias conjuntivales, quemosis por una conjuntivitis alérgica aguda, más hemorragias conjuntivales, pingüéculas inflamadas, orzuelos, chalazion. Este es un paciente que se intentó él solo espontáneamente drenar un chalazion y miren el hematoma que se hizo. Es un médico, pensó que estaba haciendo una celulitis. Obviamente tenemos autorización para mostrar sus fotos. Entonces, como les mostré, desde el 2000 yo utilizo la historia clínica de David Medina. Creo que sin lugar a dudas es la historia clínica más completa para hacer el registro, pero hay otras herramientas que pueden ser interesantes. Esta historia clínica la conocí ahorita en la contingencia. Se llama MD Assistant. Cuando terminemos la presentación les dejo mi correo electrónico y si quieren les puedo dar dato de esto. Es bien interesante porque me la presentaron para ver si yo les ayudaba a desarrollar la parte, o a probar y desarrollar la parte que tiene que ver con oftalmología. Todavía está en fase de desarrollo la parte de historia clínica, pero tiene de interesante la conectividad. Esto es de unos ingenieros paisas y hay una ingeniera aquí en Bogotá muy hábil que es la que está ayudando a desarrollar la parte de oftalmología. Y miren lo interesante, esta historia clínica, entonces pues esto es un ejemplo que puse con mis datos. Si ustedes ven arriba a la izquierda, tiene dos cosas nuevas, dos cosas que no conocíamos, y es la interacción entre historia clínica y esto que es lo que ellos denominan y desarrollaron, que se llama Parrot Teleassistant y este WhatsApp Web. Entonces, cuando uno hace clic aquí en este Parrot Teleassistance, pasa esto, se abre una ventana, nuevamente perdonen mi pinta de pandemia, a ver, se las muestro, se abre una ventana con una videoconferencia sin que tengamos que instalar nada. Esto se puede hacer en el computador, en el teléfono, en un iPad, en donde quieran. Arriba donde ven ustedes que dice aquí compartir URL, uno copia y se pega esa URL y con esa URL el paciente se conecta a donde ustedes estén. Si ustedes se las mandan por WhatsApp, el paciente se conecta desde el teléfono. Si se la mandan al mail, se conecta desde el celular, desde el iPad, desde el computador, desde donde sea. Y no tienen que instalar nada. Inmediatamente se activa la cámara y empieza la videoconferencia. Entonces, es un desarrollo bien interesante desde el punto de vista técnico que nos permite ya
empezar a asociar la historia clínica con la videoconferencia, y definitivamente para los pacientes que les cuesta trabajo, la tecnología es de mucha utilidad, y creo que es bien útil. La buena noticia de este MD Assistant es que los desarrolladores la piensan poner gratis para nosotros los médicos, como ayuda en este momento de contingencia por el coronavirus. Entonces, me escriben un correo y les mando los datos de la ingeniera para que les ayude si llegan a necesitar esta herramienta. Ya finalizando, es importante también poder enviar y recibir fórmulas y exámenes. Digamos, con el software que utilizamos nosotros del doctor Medina, es el mismo software, le manda al paciente la fórmula o la copia de la historia clínica o las órdenes de exámenes, etcétera. Entonces es muy amigable desde ese punto de vista. Pero pues para quienes llegamos a necesitar, yo creo que las dos mejores aplicaciones multiplataformas sirven para iOS y sirven para Android para escanear documentos, son estas dos, que son Dropbox y Office Lens. Obviamente eso sí implica que el paciente las instale y las aprenda a usar, pero muchos terminan enviando simplemente una fotografía de los exámenes. Pero es una ruta como tenemos para que nos lleguen los resultados de los exámenes y todo esto de los pacientes. En últimas, podemos hacer esto. Esto se los muestro, esto se hace con cualquier iPad, simplemente tener una fórmula escaneada, y con el Apple Pencil uno escribe la fórmula y la firma y simplemente la manda por chat, por correo electrónico, por lo que necesiten a los pacientes. Y pues digamos que es otra forma adicional para quienes prefieren utilizar la tecnología de esta forma, y pues quería mostrarles que es una herramienta más. El desenlace, lo que yo he visto es que la satisfacción de los pacientes es grandísima. El hecho de que lo vean a uno en una cámara, que uno los oiga, les tenga paciencia, les diga si les puede ayudar, o hay pacientes que uno termina diciéndoles que no les puede ayudar, que necesitamos evaluar si nos vemos en el consultorio, y ahí tiene que poner la balanza, el riesgo al que los está enfrentando, no solo a nosotros, sino a ellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el alcance de la consulta, pero en general la satisfacción de los pacientes es grandísima, el agradecimiento de que uno les preste atención, como les digo, así uno no les cobre, es realmente grande. Siempre tenemos nosotros la responsabilidad de tener en cuenta, tener en nuestras cabezas que si no podemos resolver de forma segura la enfermedad del paciente, el motivo de consulta del paciente, es mejor revisarlo personalmente. Desde la presión intraocular hasta saber si hay alguna inflamación intraocular, obviamente que no podemos verla desde acá, etcétera. Y eso es una responsabilidad que recae en nosotros como médicos, y tenemos que evaluar esto individualmente. Eso es todo. Yo creo que mi conclusión personal es que seguramente con el paso del tiempo, y por la misma emergencia que estamos viviendo, vamos a tener herramientas más seguras, que brinden mayor confidencialidad en el tratamiento de los datos de los pacientes, protocolos de encriptación más seguros, y plataformas como las que ya están empezando a surgir, que sean todo en uno, que no tenga uno que usar una cosa aquí, otra cosa acá, sino que mediante una sola plataforma se conecte uno con el paciente, nos envíen exámenes, y podamos hacer nosotros podamos enviarles cosas para que se examinen, etcétera. Sin embargo, tengo que decirles que esto que les he mostrado es lo que tenemos a la mano a la fecha de hoy. Como dice una gran amiga, eso es lo que hay. Entonces, espero que les haya servido, espero que encuentren utilidad en estas herramientas para que puedan ustedes hacer sus primeras teleconsultas. Muchas gracias. Juan Pablo, mil gracias por tan excelente conferencia. Nos has podido aclarar muchas partes de las posibilidades que tenemos para telemedicina, y realmente es una herramienta que ya se nos va a volver de obligatorio uso en nuestra práctica diaria. Una parte que quería comentarles básicamente es que nosotros en la página de Acoref ya publicamos lo que hablaba Jorge, que se me hace muy importante, la parte de criterios para definir servicios prioritarios y urgencias en patología vitreoretiniana. En esas consideraciones, esos criterios, ustedes lo pueden valorar en la página de Acoref,
y es importante tenerla en cuenta. Segundo, quería comentar con el doctor Néstor Gómez, pues excelente conferencia. Una de las partes, como usted decía, la parte de abogados, ustedes tienen muchos términos, es decir, nosotros los oftalmólogos pues no entendemos, pero me gustaría después que algunas preguntas que le la doctora Rodríguez se las va a hacer las preguntas, entonces que nos la pudiera aclarar. Lo otro, una pregunta clave en esto es que están haciéndola la firma del consentimiento informado que va a realizar el paciente a nivel virtual. Entonces me gustaría saber si básicamente solo puede ser una firma digital o si la escanea o si también se podría en un momento dado una grabación del paciente para poderlo adicionar a nuestra historia clínica. Otra anotación que hay que hacer es que si esta telemedicina que estamos realizando, todos los parámetros que se han colocado por reglas, por toda la parte de leyes, si es igual a la que está escrita o en época de crisis como esta pandemia va a cambiar algo. Entonces me gustaría saber esa parte. Y otra aclaración que le quería comentar a Juan Pablo, no sé qué se ha dicho, está muy controvertido, pero en este momento todo paciente que valoremos en el consultorio o a nivel de que un ayudante o alguien nos esté realizando, sí me gustaría que tener en cuenta y que quedara claro es que toda toma de presión intraocular neumática en este momento podría estar contraindicada en el sentido que se dispersan muchos aerosoles y teniendo en cuenta que los pacientes, todo paciente que vamos en consulta puede ser un COVID positivo, pues habría que tener mucho cuidado para que no esparzamos esta enfermedad, aunque hay muchos estudios que están controvertiéndolo, pero yo diría en este momento esperemos hasta que esta parte no se haya aclarado. Sí, estamos completamente de acuerdo, Alberto. Es una cosa que todavía nos queda mucha información por conocer. Como les digo, ahorita cada cosa que hagamos tenemos que probarla. La seguridad del paciente, es decir, no solamente pensando en nosotros, la seguridad del paciente en el momento en que decidimos llevarlo al consultorio, que no vaya a ser un fuente de riesgo para el mismo paciente o para los otros pacientes, es una cosa que todavía no sabemos qué va a pasar. Y dentro de eso, por supuesto, tiene toda la razón la tonometría neumática. Creo que hay muchas cosas que vamos a ir conociendo por el camino y como nos dijimos con Jorge desde el día que empezamos todo esto, nos toca día a día y paso a paso ver cómo vamos resolviendo cada uno de los obstáculos. Perfecto. Entonces le doy paso a la doctora Rodríguez y dentro del marco que tenemos otros temas que vamos a tratar de marco legal, que nosotros, como decía Jorge, les vamos a estar pasando esto en los próximos días, qué día va a ser la cita para que nos reunamos en un webinar. Además de un consentimiento informado que como ustedes vieron es de suma importancia. Lo otro que quería aclararles es que este webinar va a quedar grabado. No sabemos exactamente, les diremos si en la nube o cómo se los hacemos hacer llegar. Doctora Rodríguez, adelante. Gracias, excelente realmente todos los ponentes y esto es un abrebocas, siempre saldrán muchas preguntas, estaba observando el chat y hay muchas preguntas de diferentes tipos, pero algunas de las que me llamó la atención fue con respecto a quién va a cubrir toda la parte de seguridad para los profesionales de la salud. Según esta situación que tenemos de emergencia, las ARLs deben de estar conectándose con cada uno de las empresas y deben de estar haciendo charlas a los profesionales, a las personas que trabajan en esa empresa con respecto a lo que ofrecen y a todo el acompañamiento de seguridad con respecto a ese manejo. Hay otra pregunta que hacían mucho con respecto a las EPS, con respecto a los pagos más específicamente. Y realmente, pues la ley, la 521 y la 338 acabaron de salir. Todo el mundo está en la misma situación que estamos nosotros. Mi esposo es nefrólogo y trabaja con unidades renales que les toca estar ahí en la jugada y todo el mundo se reúne para ver qué vamos a hacer porque nadie tiene claro todavía qué va a hacer. Lo que sí es cierto es que todos los que estamos prestando servicios, las IPS y los médicos que trabajemos en forma independiente, tenemos que llegar a acuerdos con las EPS con respecto a la forma como se van a prestar esos servicios. Si lo vamos a hacer en teleorientación, qué valor va a tener esa teleorientación y cuál es el alcance de esa teleorientación. Yo creo que eso se presta para otra reunión. A partir de todo esto que se empieza a mover entre el mismo grupo, empezarán a salir más cosas.
Con respecto a lo que hablan del envío de medicamentos, pues nosotros estábamos acostumbrados que dábamos la fórmula y listo. ¿Cómo se va a manejar esa parte? Y eso tiene que ser un manejo también entre las IPS con las EPS de cómo va a ser ese manejo de la parte de entrega de los medicamentos. Porque también es algo que empieza a moverse y que no sabemos cómo va a ser. Y también otra cosa importante que también nos toca empezar a ver y que será otra conferencia, que es cómo vamos a hacer esta consulta presencial. Algunos de los que estaban ahí en el chat colocaban que pues debía hacerse con turnos, respetarse los turnos. El paciente está citado a tal hora y a esa hora solamente puede llegar, darse 30 minutos de diferencia. Eso es algo que ya se está diciendo que debe ser en esa forma. Y algunas otras cosas más que se deben hablar con respecto a cuando abramos esa consulta presencial, que será en una forma completamente distinta a la que hemos tenido la experiencia hasta ahora. También tendremos que empezar a ver todo lo que tendremos que ajustar, que sería otra charla más adelante. Muchas gracias. Hay muchos temas que yo creo que van a quedar en el aire y en el transcurso de la conferencia van saliendo incluso muchas más dudas de las que inicialmente teníamos al empezar este webinar. Realmente nosotros reconocemos que no tenemos la verdad absoluta de todo esto y finalmente es la unión de todos estos esfuerzos, de todo lo que se está publicando, de las reuniones en las cuales participemos, las que hacen que vayamos cada vez teniendo una mayor idea de cómo podemos afrontar esta crisis. Me parece muy importante el tema que trataron ahora. Muchos están diciendo, bueno, yo trabajo en una EPS, prestar este tipo de atención es muy complicado y realmente otros trabajan más en su consultorio particular y pueden adaptar algunas de las ayudas o herramientas que se explicaron ahora. ¿Qué hemos visto nosotros con respecto a la contratación? Ya muchos de los grupos de medicina prepagada y algunas de las EPS están ofreciendo, no lo están haciendo a nivel nacional, lo están haciendo a nivel local, están ofreciendo la opción y abrieron sus consultas en línea para que puedan los médicos tener acceso desde sus casas. Ya muchos de los que seguramente están participando acá han tenido la oportunidad, de los oftalmólogos se han comunicado con nosotros estas semanas y les han abierto la oportunidad de que puedan ingresar a los sistemas. Entonces, yo creo que la recomendación desde este punto de vista es que si nosotros trabajamos con una determinada IPS, con una EPS, si tenemos algún tipo de convenio con una clínica o algún centro, lo que debemos tratar de hacer es tener con ellos los acercamientos correspondientes para incentivarlos a ellos de que empiecen hasta donde sea posible, tratar de montar este tipo de herramientas para que podamos hacerlo. Cada uno es diferente el paciente particular, es diferente el paciente de EPS, es diferente el régimen subsidiado, pero creo, no pensando en el tiempo que va a durar la cuarentena. Tenemos que pensar, como siempre lo hemos dicho, en un tiempo mucho más largo. Entonces, en vista de eso, yo creo que vale la pena que hagamos este tipo de acercamientos con las instituciones. Lo segundo, hay muchos temas desde el punto de vista legal que no los quisimos tratar. Varias de las preguntas correspondientes a los que participaron en el chat tienen que ver con consentimiento informado. La siguiente charla, como les comentaba ahora Alberto, es específicamente de temas legales y vamos a hacer un énfasis del consentimiento informado tanto para el paciente que participa en la consulta o de telesalud o con los pacientes que en forma presencial tienen que asistir a nuestros consultorios. No solamente para el paciente, hay que tener consentimiento informado para el acompañante en caso de que también el acompañante llegue a terminar con algún tipo de infección que pueda relacionar, y también para los pacientes que son positivos hay un consentimiento informado diferente. Todo esto no lo hemos querido adelantar porque es el siguiente tema que vamos a tratar y seguramente, como les comentaba, en conjunto con la Sociedad Colombiana de Oftalmología. La Sociedad Colombiana tiene esta semana programada, si no estoy mal, el día miércoles, una reunión específica para tratar temas post cuarentena o por lo menos post aislamiento de cómo y qué sugerencias hay en todo este proceso. Entonces, como les decía, ya tenemos muy poco tiempo, creo que nos quedan unos 4 o 5 minutos pendientes del tiempo inicial programado. Vamos a responder unas últimas preguntas. Les agradecemos a todos por su participación. Dejo a los otros miembros del panel contestando algunas de las preguntas que tenemos pendientes. Veo que muchos están enviando el correo electrónico. Por favor, especifiquen qué tipo de información quieren
porque digamos, les puedo enviar el contacto el link para el software de historia clínica, el contacto de la ingeniera para que los inscriba en la historia clínica. Les puedo enviar el contacto del doctor David Medina para la historia clínica, que es la que les digo que vengo usando desde el año 2000. Bueno, no sé, pero si ponen el mail, solamente les quería pedir el favor que indicaran qué tipo de información necesitan. Acá tengo algunas de las preguntas con respecto a los dispositivos, las herramientas. Alberto, no sé si estás ahí. Bueno, una es, Zoom ofrece una versión paga en la cual, porque una de las dudas siempre tiene que ver con el manejo de la información. Estados Unidos esta semana sacó nueva reglamentación. Esa nueva reglamentación implica que ya no son tan estrictos en las normas. Para los que hemos trabajado algo del tema de medicina, las normas de IPA, que son las normas de confidencialidad de la ley de portabilidad en los seguros médicos que tienen los Estados Unidos, son muy estrictas. Las retiraron la gran mayoría de las que estaban relacionadas con telemedicina y realmente son mucho más laxos. Incluso acaba de sacar, y lo publicó la Academia Americana de Oftalmología, cuáles eran las plataformas que en este momento estaban aceptando ellos para realizar telemedicina. Por ejemplo, incluyeron FaceTime, incluyeron Facebook Messenger, el video, incluyeron Google Hangouts, incluyeron Skype y en general todas aquellas que no permitan a los pacientes hacer retransmisión de ese tipo de consulta. Muy seguramente vamos a tener normas, como les comenté ahora, la próxima semana, y tenemos que ir viendo día a día este tipo de cambios para ajustarnos a la normatividad que vaya apareciendo. Jorge, muchos me están preguntando por el webinar. ¿Cómo acceden a la grabación del webinar? Sí, ahora tan pronto termine la conferencia, ya nos va a generar un link y ya se los podemos transmitir. Entonces los haremos llegar a través de las asociaciones, a través de los grupos. Entonces, tan pronto tengamos ya, les contaremos la mejor forma de acceder para que puedan revisar nuevamente la parte de la conferencia que no hayan podido revisar. Bueno, no, gracias a todos, Jorge. Yo no sé si pienses que alcancemos por ya por la parte de tiempo, que ya son las 12. Si alcancemos alguna pregunta, ya estamos. Un minuto, Alberto. Es un Entonces, minuto, ¿no? sí, Definitivamente, mil gracias a todos por haber participado. Excelentes conferencias. Jorge, muy bien organizado. Juan Pablo, doctor Gómez y doctora Nandy Rodríguez. Este es el inicio de muchos webinars que vamos a realizar y esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias, Alberto, por la Muchas invitación. gracias a todos. Muchas gracias por haber permitido que entraran de todos lados. Sí, esa es Muchas la gracias. idea, ser incluyentes con todos los oftalmólogos, porque este es un problema realmente que es de todos, no solo de un grupo. Entonces, el apoyo de todos lo necesitamos. Sí, Sí. yo quiero agradecer el liderazgo de Acorev en eso y de verdad que ha sido de gran apoyo para todas las especialidades. Sugiero abrir un foro donde la gente pueda estar comentando cosas y de pronto hacer algún tipo de encuesta, algo para poder generar los siguientes temas basados en más información.